Esto es Londres Blanco y vamos a hacer un repaso de la temporada. Acá estamos hoy con otro video más de esta post-temporada. Ya próximamente vamos a estar haciendo más videos de este estilo porque realmente ahora es lo único que nos queda. Ya no va a haber más previas o post partidos o directos reaccionando a los partidos por un rato. Así que lo que nos queda es un poco analizar y quizás premiar o criticar lo que pasó en la temporada pasada. Hoy, más que hacer un gran análisis, lo que vamos a hacer es un repaso para que nos quede la mente fresca para los posteriores análisis de esta temporada 2021 que arrancó quizás medio golpeada después al transcurso de un par de fechas, partidos, fue muy ilusionante y después cayó abruptamente y fue realmente lo contrario, totalmente decepcionante. Sí, la verdad es que arrancó muy mal justamente esa derrota contra el Everton inicial. eh, Dejó un sabor tan amargo que lo único que lo podía levantar eran fichajes. Y gracias a ese partido, que fue tan malo, Tottenham fue en búsqueda de varios fichajes, ¿no? Compró a Reguilón, después obtuvo la cesión de Gareth Bale, después también trajo un Joe Rodon, ¿no? Teníamos toda la gran ilusión de un Milan Skriniar, pero se mostró un poco de ambición, ¿no? Por esa falta de, ¿cómo decirlo? De juego asociado, falta de actitud, falta de todo en ese primer partido. Así es, y la verdad, como decías, se reforzó varias partes del campo porque realmente ese primer partido fue decepcionante. Acá pueden ver el equipo que jugó el primer partido, como peculiaridades estaba Ben Davies siendo el lateral izquierdo titular, como decía, después se contrató a Reguilón. Fue el primer partido como titular para Dele Alli en esta Premier League por mucho tiempo después, porque con Ryan Mason volvería a ser titular nuevamente, pero por un largo tiempo no estuvo en las canchas. Había arrancado Harry Winks en el medio, no en Ndombele y tampoco Lo Celso, porque recordamos que en Ndombele a principio de la temporada era realmente muy criticado y por suerte con el paso de ella pudo ir mejorando. Como ven, ahí está la imagen de ese primer partido, el gol de cabeza de Calvert-Lewin que se llama el 1-0. Y después tocaba un partido de clasificación de Europa League que parecía fácil, pero se terminaba complicando. Nos terminábamos salvando sobre el final del partido y clasificando de manera quizás un tanto heroica contra un rival completamente menor. Después empezaba a dar frutos el equipo con una victoria 5-2 ante el Southampton. Recordamos las 4 asistencias de Harry Kane para los 4 goles de Heung-min Son. Y después venía una noticia donde ya se empezaba a notar, ¿no? Que la Carabao Cup era quizás, estaba un poco destinada para el Tottenham porque el Leyton Orient, equipo muy asociado también con la figura de Harry Kane, se veía afectado por muchos casos de coronavirus y era el Tottenham el que pasaba la llave sin siquiera jugar el partido. Después veíamos que el equipo seguía cambiando un poco, entraban Ndombele, Lucas Moura también era parte, pero lo más importante, Davinson Sánchez estaba en la saga central, pero después vimos que le pudo aportar mucho al equipo, sobre todo con su velocidad, pero también vimos lo que pasó contra el West Ham. La verdad es que el equipo venía bastante bien, ¿no? En ese momento de la temporada y como que había encontrado ciertas respuestas. Justamente necesitaba haber un central que fuera un poco más rápido y que pudiera tapar al que tuviera la velocidad, ¿no? Y que pudiera hacer esos cierres y uno que sea el más como pensante, ¿no? Que sea el que dirija, el que lleve la batuta. Y obviamente nosotros siempre le dijimos a lo largo de la temporada, esa figura tenía que ser Toby Alderweireld. Pero bueno, la verdad es que en el partido contra el West Ham, realmente Davinson Sánchez tuvo una tarde para el olvido y también, o sea, empezó a marcar una tendencia, ¿no?
muy poco favorable para nuestro club, que era conceder goles en los últimos 10 minutos y que la defensa no se tuviera, o el equipo en sí no se tuviera confianza para no conceder goles en esos últimos 10 minutos, que terminó siendo casi el 25% o una cuarta parte de todos los goles que conseguimos en todo el campeonato. Sí, la verdad que sí. Aclarar también que ese mismo equipo con Davinson Sánchez de central fue el que ganó 6-1 en Old Trafford y también, obviamente, no fue el titular el que jugó contra el Chelsea en Carabao Cup, otra vez demostrándonos que la Carabao Cup algo con el Tottenham tenía, porque jugando con los suplentes directamente, recordamos con Tanganga, por ejemplo, que fue uno de sus pocos partidos y el titular, con Gelson Fernández, una doble punta con Lamela y Berwin enfrentando a un Chelsea que salía bastante armado, ¿no? No salía con tantos suplentes, y el Tottenham logra rescatar un empate con Eric Dyer de figura total del partido, y en los penales termina ganando y superando al rival de la ciudad en unos octavos de Carabao Cup que ya lo dejaban bastante metido en la competición. El Tottenham en la tabla estaba quizás como terminó, estaba séptimo merodeando esos puestos, pero después vimos que, por ejemplo, contra el Burnley pudo sacar un 1-0, contra el Brighton también pudo ganar, contra el West Brom también pudo ganar, obviamente rivales fáciles, supuestamente que le tenés que ganar sí o sí, pero el equipo demostraba por Premier que era capaz y quizás no por Europa League, porque empezaba con el pie torcido visitando Bélgica con un equipo suplente y realmente fue una actuación completamente desilusionante, un 1-0 contra el Royal Antwerp, una derrota por 1-0 contra el Royal Antwerp que dejaba medio dubitativo a Tottenham porque solo confiaba de sus titulares y los suplentes realmente no funcionaban. Y creo que el primer partido que hizo cambiar de parecer a José Mourinho, ¿no? Sobre la forma de juego fue ese West Ham, ¿no? 3-3, en donde tenía una defensa, un estilo de juego mucho más ofensivo, donde el club, si miramos las estadísticas, tenía 60% de la posesión, tenía más de 15 disparos y probablemente entre 8 y 10 al arco. eh, de donde realmente buscaba generar, no buscaba capitalizar en las contras. Pero después de ese partido y el partido contra Royal Antwerp, es como que se da el cambio ya completamente de lo que se buscó, ¿no? Porque ya contra el Brighton vimos que el Tottenham, en vez de salir a batallarle la posesión, fue a decir, bueno, que el Brighton juegue y que tenga la pelota y nosotros contraatacamos. Un planteo que no se había visto hasta ese momento y que ya en su momento, por más de las buenas victorias que estábamos teniendo, te decíamos que no tenía muchas patas de realmente por el plantel que se tenía y por cómo estaban acostumbrados los jugadores, no tenía mucho futuro. La verdad que sí. Y como vemos, este era el equipo que describía Juan Pablo. Empezaba a entrar Orier en el lateral derecho, lo que a nosotros nos generaba muchas dudas. Se afianzaba esa saga central de Toby Dyer. Reguilón por izquierda estaba funcionando realmente bien. Y el mediocampo, que quizás era lo más llamativo, era conformado por Højbjerg y Sissoko. Un Sissoko que no servía para la construcción de juego, por eso cuando el equipo rival se replegaba atrás, el Tottenham no tenía alternativa, no podía jugar directamente, pero era bastante sólido cuando se encerraba atrás, porque podía subir Orier por derecha y Sissoko le resguardaba la espalda, Berwin se replegaba muy cerca de Orier también en la banda derecha, en Ndombele tenía ese pase filtrado, esa creación, podía superar la presión muy fácilmente y obviamente tenías las dos estrellas del equipo en ese momento, que eran Son y Kane en su mejor momento, lo que dio como resultado ganarle 2-0 al Manchester City, en la que personalmente fue la actuación más perfecta del equipo. No sé si fue la mejor, la más vistosa, porque obviamente la más vistosa no, porque casi ni se tuvo la pelota, pero en cuanto a lo planteado y el resultado del partido fue
me parece que exactamente cómo se quiso jugar y así se dio. Después empataba 0-0 contra el Chelsea porque tenía un calendario realmente complicado el Tottenham entre finales de noviembre y diciembre entero. Empataba 0-0 con el Chelsea en Stamford Bridge y terminaba esa mini racha de 3 clásicos seguidos contra el Arsenal, ganando también de local en casa con, de nuevo, una gran actuación defensiva del equipo y después Kane y Son arriba realmente imbatibles. Sí, y en ese partido, ¿no? Contra el City también, hablar de la inteligencia de Ndombele, ¿no? Para quitarse rivales solo con movimientos del cuerpo y poder tirar pases filtrados, ¿no? A Heung-min Son y también cómo lo pudieron sacar de lugar a Rodri, ¿no? En esa faceta defensiva que por momentos la puede cumplir bien, pero por otros momentos no da la talla tampoco, ¿no? Por más de que vimos un crecimiento muy importante de Rodri, de Manchester City, y bueno, City ya ahora es campeón, en ese momento Tottenham supo explotar esa falencia de que no estuviera Fernandinho de 5. Y después de estos partidos, la verdad es que lo que arrancó fue, la verdad que una racha negativa que perduraría, ¿no? Porque justamente se jugaba contra rivales, que son el Crystal Palace, el Liverpool quizás no tanto, pero Leicester también, Wolverhampton, ¿no? Que son rivales que les gusta jugar a lo mismo. Pero no solamente les gusta jugar a lo mismo, de que les gusta dejarte la pelota y les gusta jugar de contra, sino que también es como querer ganarle en el mismo juego a otro cuando ese que hace ese juego tiene años de experiencia haciéndolo. Es mucho más difícil poder ganarle, ¿no? Y por eso en su momento lo decíamos después de la victoria del Arsenal que estaba bien si se quería plantear algo más defensivo para los rivales que querían salir a dar la pelota, pero que cuando se dieran los partidos contra los rivales que no les interesa tanto la pelota, les interesa más la contra, realmente no podés jugar a lo mismo que ellos quieren jugar porque te iban a complicar. Y eso fue lo que terminó pasando, ¿no? Un Crystal Palace que solamente se pudo empatar, un Liverpool que fue, la verdad, un partido muy duro realmente, en donde, así como pasó en el partido de vuelta, se tuvieron sus oportunidades, pero lamentablemente no se pudieron concretar y el Liverpool sí supo obtener sus oportunidades, por así decirlo. Un Leicester que realmente, la verdad, nos apretó y mucho. Y un Wolverhampton que, eh, la verdad, ¿qué podemos decir del Wolverhampton, no? Hace lo mismo y siempre se sale con la suya en cierto sentido, por más de que esta temporada no haya sido la mejor para ellos. Y la única salvedad de de ese momento fue contra el Stoke City, ¿no? Volvemos a la Carabao Cup, en donde ya veíamos lo mágico que había sido contra el Leyton Orient, que justamente por un tema de COVID no se había podido reagendar el partido y se había dado por ganado, un Chelsea que se había ganado con Bergwijn y la meta de doble punta. Y en este caso fue un golazo de Ben Davis, realmente de otra galaxia en el minuto 70 para destrabar un partido que se había puesto 1-1 innecesariamente, porque esa era la otra cosa que pasaba, que nos molestaba mucho, la meseta, ¿no? Arrancabas ganando pero después no se buscaba el segundo gol. Entonces, hasta que no se te convertía en un gol, el equipo no volvía a arrancar para tratar de doblegar ese resultado. Y en esta oportunidad, bueno, tocó un Ben Davis realmente tocado por los cielos y metiendo un golazo increíble, ¿no? Así es, totalmente, de nuevo remarcabas la Carabao Cup, que quizás fue esa que siempre estuvo ahí como para darnos un guiño, por lo menos, de positividad en momentos duros. El Tottenham arrancaba el 2021 ganándole 3-0 al Leeds en un partido que ya desde la previa se veía que era el partido ideal para Mourinho, para el juego que estaba planteando. Salió obviamente de maravillas ante un Leeds
que lo más flojo es su defensa y realmente el ataque es lo más fuerte que tiene dentro de todo, pero también la defensa del Tottenham en ese momento era bastante fuerte, entonces pudo realmente librarse muy fácil de ese rival. Y como decías, de nuevo, la Carabao Cup de nuevo dándonos esperanzas con un gol de Sissoko de cabeza milimétrico al ángulo ante el Brentford. Después un gol en offside, mínimamente en offside, que después revisado por el VAR sería anulado del Brentford. Y posterior a eso el equipo por suerte reaccionó, pudo poner el 2-0 y pasó a la final de Carabao Cup. Ya en ese momento, que obviamente la final de Carabao Cup se iba a trazar para mucho tiempo después en el calendario. Después el Tottenham tenía uno de los partidos quizás más interesantes o entretenidos o que más historia queda para contar de esta temporada, donde visitaba Liverpool para enfrentar al Marín de la 8ª o 7ª división y obviamente con un hat-trick de Vinicius, goles de Lucas Moura y del debutante Alfie Devin, del más joven de la historia del club, que también más joven obviamente en marcar a su vez, en un partido que no solo fue también lindo por esa historia que tenía detrás de un club tan chico que también le sirvió mucho, sobre todo el ingreso económico que tuvo por ese partido, sino también quizás el surgimiento de un futuro gran jugador del Tottenham. Sí, la verdad que una de las máximas promesas que tiene el club, y Mou lo dijo en una de sus conferencias de prensa, que los jugadores más talentosos eran los más jóvenes, y Alfie Devin normalmente tiene un futuro enorme eh, en esa posición, ¿no?, de media punta, con un ojo realmente clínico para el gol. Lo vimos, no jugó tantos minutos en ese partido y aún así supo anotar. Y realmente, bueno, creemos que tiene muchísimo, muchísimo futuro y esperamos que tenga toda la rienda suelta para la próxima Conference League, en conjunto con Scarlett, Parrot, Sirkin, Seseñón, Tanganga, Fagan Wolcott, todos esos jugadores de Enemy Lusala que realmente tienen un montón de promesa y que queremos que se desarrollen en este club, ¿no? Así es, totalmente. Después el club seguía quizás no tan afianzado, con bastantes problemas. De nuevo, otro gol en los últimos minutos del partido, empataba 1-1 de local contra el Fulham. Después, medio que se le complicaba un poco el partido en Sheffield, pero una genialidad de Ndombele termina aclarando un poco el panorama con un 3-1. De nuevo se le complicaba una visita a Wycombe por la FA Cup, que también terminaba medio salvando a Ndombele con sus goles sobre el final del partido, un partido que en un momento estuvo perdiendo el Tottenham. Después, lamentablemente, tuvo que volver a jugar en Premier League de local contra el Liverpool, en un partido que fue complicado desde el principio, y el único quizás momento bueno que tuvo ese partido fue aquel golazo de Højbjerg desde afuera, recordándonos también lo que supo hacer Wanyama aquella vez en Anfield, esta vez en casa, pero realmente un partido que fue decepcionante también porque ya te dejaba claro que chances para el título no había ninguna y ya te dejaba bastante lejos de la clasificación a competiciones europeas, siendo que el Tottenham quedaba con 33 puntos en el 6º puesto. Sí, y en este partido con Liverpool también se lesiona Kane realmente en un partido que, en un momento que nos preocupó a todos. Sí, lamentablemente Kane salía lesionado en ese partido, después se iba a perder el encuentro contra el Brighton de visitante, que fue una de sus pocas victorias en casa para el Brighton, porque fue una derrota por 1-0 de Tottenham, que tuvo que jugar Carlos Vinicius, y después el Tottenham volvía a caer, esta vez en casa y contra el Chelsea, un rival que venía de arrancar un nuevo ciclo con Thomas Tuchel, que después vimos que fue realmente muy exitoso y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y en lo que fue realmente de nuevo la verdad sobre la mesa, porque el Tottenham quedaba cada vez más y más lejos de los puestos europeos en la Premier League, también
después se venía una derrota por FA Cup, que realmente fue un partido muy inestable, un 5-4, difícil de encontrar un partido con tantos goles, con tantas emociones, pero que al final se terminó decantando para el lado del Everton, un equipo que no pudimos ganar en toda la temporada tampoco. Un equipo realmente durísimo, que supo hacerse fuerte, no supo llegar a copas europeas, pero tuvo sus momentos, ¿no? Convengamos que tienen un plantel chico, que tuvieron muchísimas lesiones, que eso también los limitó a cómo rindieron, pero que el Tottenham perdió el primer partido y pierde este partido en un FA Cup que estaba buscando por lo menos poder pelear, ¿no? Ya sabiendo de que estaba en la final de la Carabao Cup, por lo menos seguir estando en todas las competiciones, porque para ese momento todavía se estaba en Europa League y se buscaba competencias europeas. Y después de este partido, viene un partido con el Manchester City que no lo dijimos contra el partido del Leeds, pero el Leeds fue el primer partido que pudimos ver juntos de la temporada, estando en un mismo lugar. El segundo partido fue justamente contra el Manchester City, que lamentablemente no fue el mejor partido. Realmente el City venía ganando, no sé si para ese momento, 15 o 16 partidos consecutivos, una racha que llegaría, si no me acuerdo mal, a 23, algo totalmente descomunal. Eh, y el City sacó toda la jerarquía en ese partido, realmente nos doblegó. Sería el turno de la UEFA Europa League. Por suerte ya Kane estaba mejor con respecto a su lesión y se pudo ganar realmente bastante holgado contra el Wolfsberger, 4-1 en la ida y 4-0 en la vuelta. Y en otro partido realmente que fue fundamental, ¿no?, de la temporada, porque al final de cuentas, si miramos la tabla, los partidos contra el West Ham fueron lo que determinaron que el West Ham quedara por encima, ¿no?, de nosotros, porque un empate con yendo 3-0, faltando 8 minutos más el descuento. Y un partido que también estaba muy abierto, ¿no? En ese partido, que terminás perdiendo 2-1, realmente sentenciaron lo que sería una clasificación para Europa League del West Ham y una clasificación a Conference League para nuestro querido Tottenham. Así es, y realmente un mes donde poco se pudo rescatar, porque ese partido contra el West Ham, como decís, fue crucial para lo que se vino después, y desde ese momento se sabía que se jugaban no solo 3, sino 6 puntos en ese partido, pero un mes o unos partidos en donde se pudo ver el regreso de Gareth Bale, ¿no? Desde el Manchester City, donde entró un par de minutos, después en Wolfsberger tuvo realmente una gran actuación, contra el West Ham los minutos que entró también, después vimos que contra el Burnley fue sin lugar a dudas la figura del partido, y un equipo que en ese momento fueron los últimos partidos de Mourinho dentro de su ciclo bastante corto dentro de todo, donde el equipo, por lo menos desde los nombres, un poco más ofensivo era. El mediocampo era formado por Højbjerg en Ndombele casi siempre, excepto que se juegue con un poco menos de intenciones y se intente buscar un reemplazo suplente, digamos, y el mediapunta era Lucas Moura, y como decía, por la derecha o jugaba Gareth Bale o Lamela, que por ejemplo Lamela jugó contra el Manchester City, pero después cuando empezó a resurgir justamente Gareth Bale, no salió más del equipo. Me parece que este es el momento donde el equipo toca su punto más bajo, quedando casi noveno en la tabla de la Premier League, y después se encuentra quizás la última buena forma del equipo en algunos jugadores precisamente, como puede ser la forma de Rodon, que entró sobre estos últimos partidos de José Mourinho, Lo Celso, que empezó a entrar también en el medio campo, a veces un poco más desplazado a la derecha, a veces como media punta. Lucas Moura también tuvo muy buenos partidos sobre esta parte de la temporada, en una parte de la temporada justamente donde se le pudo ganar al Fulham y al Crystal Palace, y donde acá
recaía de nuevo el Tottenham porque obviamente le puede ganar al Dinamo de Zagreb por 2-0 de local. Y ahí y acá viene uno de los golpes más duros de la temporada, que fue primero el primer golpe contra el Arsenal, perder el clásico que había empezado tan bien, con una rabona de Lamela, con 2 o 3 palos del Arsenal, realmente con mucha suerte en ese partido, pero finalmente el ir y el atacar del Arsenal surgió efecto y terminó siendo un 2-1. Y después, realmente, donde se desploma toda la temporada, donde quizás este sí es el punto más bajo, donde Lloris salió a atacar contra la actitud de los jugadores, donde realmente no se podía destacar nada de este equipo, y es en esa visita a Croacia donde el Dinamo de Zagreb termina remontando de un 2-0 a un 3-2, digamos, en el global, y una derrota totalmente frustrante porque era contra un equipo croata que no tenía para nada jugadores de jerarquía y en octavos de final de la Europa League. La verdad es que esa doble derrota del Arsenal y Dinamo de Zagreb terminaron de sentenciar el destino de José Mourinho, que la verdad fue mal echado 6 días antes de una final. Debería haber sido realmente en esos dos partidos que se fuera. Porque justamente contra el Arsenal no se demostró, que es otra de las cosas que veníamos diciendo en los últimos partidos también, ¿no? Eran todas finales y los jugadores no demostraban realmente la voluntad, las ganas, el compañerismo, la búsqueda bueno, por lo menos no se pudo ganar la Europa League, pero ahora salimos a matar y por lo menos nos quedamos con el cuarto puesto. Como que realmente unos jugadores muy pasivos que no jugaban para el técnico, ¿no? Que tampoco jugaban para Mason, como lo hemos visto. Eh, entonces, la verdad es que fue tocar fondo completamente, porque para ese momento estabas fuera de Champions, en una final de Carabao Cup, pero contra un Manchester City que venía ganando todo y que realmente estaba compitiendo en todo. Y la mejor oportunidad, en cierto punto, para clasificar a Champions, hasta ese momento todavía podía ser la Liga, pero se veía que se venía complicando demasiado, entonces podía ser la Europa League. Y se la deja ir así como se deja ir el partido contra el Everton, ¿no? En quinta ronda. Eh, Mirá, llevo 15 temporadas realmente mirando todos los partidos de este club. Y esta temporada debe ser como mucho la segunda o tercera más frustrante, si no la más frustrante en los 15 años que sigo este club. Porque lo más grave, repito, es que los jugadores nunca demostraron el hambre, las ganas, nunca demostraron ningún nivel de urgencia. Mismo cuando el Dinamo de Zagreb te empata y tenés que ir a un tiempo suplementario, deja todo y realmente ponete a trabajar en serio y a correr en serio para dar vuelta a ese partido. Pero no se hizo. Y ese fue el final de Mourinho realmente, por más de que los papeles fue echado después del partido contra el Everton, casi un mes después. Así es, la verdad que un partido, unas semanas donde no se pudo rescatar realmente nada. El Tottenham, después de esa eliminación de Europa League, tenía que visitar Aston Villa, pudo sacar una victoria, recordamos, en uno de los pocos partidos donde se rompió esa formación de 4-2-3-1 o 4-3-3 de alguna manera, y se jugó con 4-3-1-2, se podría decir, con un esquema un poco distinto, con Kane y Vinicius en punta, que fue realmente el único partido que funcionó ese esquema, porque ya el siguiente partido visitamos Newcastle y se empató 2-2 de nuevo en los últimos minutos del partido. El Tottenham quedaba nuevamente en el sexto, séptimo puesto, intentando, por lo menos por ese momento, clasificar a Europa League. Y realmente, como decías, después de estos partidos ya se veía que no iba a durar mucho más lo de José Mourinho.
decíamos mi postura personal era que termine la temporada y después se arregle, como se está viendo ahora, de que se va a traer un proyecto completamente distinto. Pero bueno, lo que termina sellando su salida es esa derrota de nuevo, con una actuación muy floja, no solo táctica o futbolística del equipo, sino también anímica. Y esa visita a Everton, que realmente fue el último partido de José Mourinho, que por lo menos en esta temporada no dejó mucho más que unos buenos planteos ante el City y el Arsenal, pero realmente fueron 2 o 3 partidos que sobre el final se termina viendo cómo el equipo se cayó también desde lo táctico y futbolístico, pero también desde lo anímico, algo que quizás se podría destacar de Mourinho, ¿no? Esa forma de defender que siempre daba resultados y también que el equipo esté motivado. Sobre el final, realmente era un equipo que carecía de esas dos cosas. Sí, era un equipo partido que realmente no tenía el hambre por, por batallar, ¿no? Por él. Así como nosotros vemos a 10 leones que salen a tratar de bancar a Simeone en una postura muy defensiva que no nos termina de convencer, pero realmente es así como consiguen tantas vallas invictas. En este caso pasaba que justamente no veíamos eso. Y eso es lo que más nos dolía. Y justamente Lloris lo dijo después de la derrota en Dinamo de Zagreb, que no había unidad en el grupo. Algo gravísimo que no puede realmente faltar y que creo que el carisma de Pochettino en algún momento, en su momento, o sea, en su pasaje por el club, que Dios quiera lo tengamos de vuelta, no solía suceder hasta el final, ¿no? Donde Pochettino también estaba de capa caída por un Daniel Levy que no lo bancaba económicamente como se lo merecía. Y después viene la era Mason, que la era Mason la verdad es que nos deja muchas dudas porque no sabemos si fue en varios partidos su propio amiguismo o si fue Daniel Levy diciéndole qué jugadores tenían que jugar más. Porque en Ndombele, que fue uno de los mejores jugadores de la temporada, realmente un talento descomunal, se lo dejaba en el banco casi todos los partidos por un Harry Winks que no vimos nada en la temporada que pudiera garantizarle ese puesto. Y a un Dele Alli de media punta, donde Lucas Moura había rendido muchísimo mejor y hasta donde Lucas Moura en los últimos tiempos, desde diciembre, ponele, había sido mejor que Heung-Min Son también, porque Heung-Min Son bajó muchísimo después de diciembre. Entonces, realmente la era Mason nos deja poco y nada, nos deja una clasificación a Conference League, un fútbol por momentos un poco más asociativo en algún partido, pero también nos deja dos derrotas con sabor muy amargo, ¿no? Primero, las derrotas de Leeds y Aston Villa por la liga que sentencian cualquier posibilidad que tuvieras de la Europa League, que podías haber dependido de vos mismo. Y después la derrota contra el Manchester City, en donde, ¿cómo podés explicar no solamente que no esté José Mourinho, que es la gran némesis de Pep Guardiola, sino también poner a Harry Winks de titular en ese partido cuando no había jugado hace meses y justamente en Don Belé era la gran figura que tendría que haber jugado ese partido, ¿no? Así es, totalmente. La verdad que alguna explicación que intentamos de explicarle era lo que decías, una supuesta presión de Daniel Levy para poner en valor nuevamente a jugadores como Harry Winks o Dele Alli, pero realmente parecía raro que jugadores como Ndombele, que sobre el final de la temporada pasó lo mismo, que no terminaron jugando en el equipo siendo Ndombele, ahora habiendo tenido todo el repase, habiendo repasado toda esta temporada, realmente uno de los top 5 de jugadores claves de este equipo, poniendo a Lloris, Kane, Son, Højbjerg, me parece que Ndombele entra ahí en ese top 5 quizás de jugadores más determinantes en el equipo,
Y como decíamos, un Ryan Mason que en su primer partido empezaba con un primer tiempo bastante desilusionante contra el Southampton porque se veía realmente un equipo idéntico al de Mourinho, sin cambios en los nombres, sin cambios tampoco en la actitud, pero en el segundo tiempo sí es donde se pudo ver un estilo un poco más ofensivo que terminó dándole la victoria por 2-1 al equipo. Después, como decías, una final contra el Manchester City donde hubo muchas críticas, sobre todo con los jugadores elegidos. Toby Dyer tuvieron una gran tarde porque sacaron pelotas en el área chica directamente abajo del arco. Lloris también tuvo sus tapadas. La única quizás chance del equipo que tuvo el equipo para ponerse en ventaja fue un tiro de afuera de los Chelsea, pero tampoco fue muy claro. Y después sobre el final del partido, no tan sobre el final, pero sí en el segundo tiempo bastante avanzado, una pelota parada donde Sissoko se distrae, se desliga de la marca y Laporte termina cabeceando la pelota y metiéndola en el arco, dándole el 1-0 final al Manchester City que le daba la copa, y al Tottenham terminaba completamente con sus ilusiones en ese momento, y lo único que le quedaba era pelear o por una Europa League o por una Conference League, que vos mismo lo dijiste, tuvo dos derrotas muy significantes contra el Leeds y Aston Villa, que lo terminan finalmente dejando relegado solo a tener la opción de Conference, pero también tuvo quizás dos guiños, uno contra el Sheffield United, donde realmente contra un equipo descendido se lo goleó por 4-0, y una victoria contra los Wolves por 2-0, pero obviamente lo que queda es esa visita a Leeds, donde se perdió, y se perdió jugando bastante mal, porque el Leeds dominó el partido y fue el claro ganador de ese partido, y un partido contra el Aston Villa que había arrancado realmente muy bien, con un Berwin recuperando una pelota y haciendo un gol propio, un gol él solo, y con los fans y todos de vuelta, pero que termina realmente con un gol en contra de Reguilón, con una pérdida también muy tonta que termina en el segundo gol. Realmente una actuación flojísima de Reguilón y también mucha mala suerte. Y que termina sellando un 2-1, donde se habló de la salida de Harry Kane. En esa semana se había hablado mucho también de rumores de Harry Kane queriendo salir del equipo, donde el equipo terminó saliendo a aplaudir a los hinchas horas después de terminado el partido. Realmente una tarde que no dejó nada bueno para el club, todavía dejando más dudas sobre si Harry Kane se iba a quedar o no, o si se iba a ir, si el proyecto quizás se desplomaba, o confiamos en que Harry Kane por simple amor al club se quede. Y la última opción que quedaba era esa visita complicadísima a Leicester, porque un Leicester que venía de salir campeón de la FA Cup contra el Chelsea, un Leicester que se jugaba a entrar a Champions League, un Leicester que no quería pechear nuevamente y quedar afuera de los puestos de Champions, y el Tottenham, quieras o no, termina ganando ese partido con mucha actitud, con mucho carácter, porque empezó perdiendo con el penal de Toby Alderweireld, que después termina marcando Vardy, empata el partido, nuevamente un penal para el Leicester, y después un Bale que entra realmente motivado, termina cambiando el partido, y sobre el final Tottenham se llevaba un Harry Kane máximo goleador y máximo asistente de la Premier League, y se llevaba quizás un premio sobre el final por una buena actuación, que era ese séptimo puesto que lo clasificaba a Conference League. Sí, una temporada que, como vimos, realmente fue súper decepcionante, porque se arranca mal, pero después se construye la ilusión en donde Tottenham va a Liverpool por primera vez, digamos que se disputa el primer puesto, y desde ese primer puesto, en diciembre, hasta lo que fue el final, fue completamente irregular, en donde no podías esperar ni siquiera 4 victorias consecutivas, ¿no? Donde no podías realmente esperar la misma defensa, los mismos nombres en el mediocampo, en el ataque. Nunca se terminó de encontrar las bases del equipo en serio, ni un rendimiento consistente, ¿no? Como decía previamente, la verdad es una de las
temporadas más frustrantes que me ha tocado vivir como hincha en muchas. Y también nos deja dubitativos, ¿no? De qué es lo que tiene que suceder para que este equipo sea exitoso la temporada que viene. Porque también vamos a lo que sería el guiño positivo, ¿no? Huminson, Harry Kane y Gareth Bale terminaron con más asistencias y goles combinados que el récord trío que fue Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez y Wayne Rooney, ¿no? En el Manchester United, lo cual es increíble, sobre todo para un equipo que no buscaba atacar, que tenía por momentos 2, 3 tiros al arco por partido. Imagínate lo que sería esa misma formación con un técnico ofensivo que busque explotar a estos jugadores y no solamente cuando se abre el espacio realmente tratar de hacer algo, ¿no? Así es, completamente desaprovechado, si se quiere decir de una manera, o también se lo puede ver como que fue un trío realmente récord y excelente. Están las dos posturas. Y la verdad que, como decíamos en el principio del video, este video es simplemente un repaso de lo que pasó para tener fresca la mente para lo que se viene después, que son los análisis más exhaustivos quizás. En el futuro vamos a tener quizás puntajes para distintos jugadores, quiénes se tienen que quedar, quiénes se tienen que ir y demás. Así que si nos quieren ir dejando sus impresiones sobre, pueden ponerle puntajes a los jugadores o decir a quiénes venderían, a quiénes comprarían para la temporada que viene, qué técnico traerían, nos pueden ir dejando en los comentarios. Les agradecemos un montón por haberse quedado hasta acá. Y realmente finalizar, bueno, como resumen final, un Tottenham que termina quedando con una temporada bastante desilusionante porque queda séptimo en Premier, que no es para nada bueno, ni mucho menos era el objetivo sobre el principio de la temporada. En Europa League, que quizás era la segunda competición más importante de lo que había, termina siendo eliminado vergonzosamente en octavos de final. Y después en FA Cup, quinta ronda contra el Everton, en un partido que se lo puede categorizar como desafortunado o como muy mal planteado, porque se perdió 5-4. Y en la Carabao Cup, que quizás era la competición que menos importancia se le daba, pero también estábamos viendo la ida de reojo porque realmente se nos dio bastante fácil el camino, termina siendo finalista y perdiendo la final contra un Manchester City que venía imbatible en ese momento solo por 1-0, si se le quiere ver el lado positivo, ¿no? Pero realmente, aunque se haya jugado una final esta temporada, aunque se haya terminado ganando el último partido y quizás retocando un poquito, realmente, como decías, fue realmente decepcionante, tuvo sus momentos de que el Tottenham era el primero de la Premier League, entonces se esperaba un poquito más de esta temporada 2020-2021, pero sobre el final terminó demostrando que el Tottenham tenía sus flaquezas, que tenía aspectos para mejorar y esperemos que sobre la temporada que viene se puedan retocar un poco y encararla un poco mejor que esta última. Así que muchísimas gracias a todos y estaremos muy brevemente con un análisis mucho más exhaustivo, jugador por jugador y posición por posición de esta plantilla y diciéndoles qué jugadores deberían quedarse y qué jugadores les damos el adiós. Así es, así que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales, suscríbase acá en YouTube y nos vemos próximamente.